Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, algunos versículos, y meditamos en la palabra. Dice la escritura, Efesios capítulo 5 a partir del verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Brinca el verso 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos para que nuestra mente, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Yo quiero que podamos nosotros meditar en esta palabra que el Señor nos da a través del apóstol Pablo en esta escritura, en su carta a la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que vemos en estos tiempos, iglesia, es que Dios no cambia. Dios es el mismo, dice la escritura. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios de milagros, el mismo Dios paciente para con cada uno de nosotros. Él sigue siendo el mismo. Pero en nosotros tiene que seguir habiendo la necesidad de ser llenos de su presencia, la necesidad del Espíritu Santo de Dios. El verso 18 aquí dice: no os embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. Una de las cosas que vemos en la palabra que cambió la historia fue la presencia del Espíritu de Dios. En una ocasión el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encontraba escondido a causa del enemigo. Y dice la palabra que había un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba escondido limpiando el trigo, y dice que estaba en un lagar, en un área cerrada. Y no era como se limpiaba el trigo. El trigo se limpiaba al aire libre, para que al lanzarlo al aire el viento quitara la paja y quedara solamente el fruto. Y cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y más adelante hay una palabra en hebreo que dice que hubo un lavash en la vida de Gedeón. En otras palabras, significa se vistió de Gedeón. Dios se vistió de Gedeón para poder llevar a cabo el propósito que Dios tenía. Dice la escritura que en esos tiempos siempre venían, ¿verdad?, el ejército enemigo para poder cobrar todo, o más bien venir a agarrar la cosecha que ellos no habían sembrado. El pueblo trabajaba, se esforzaba, y en el tiempo de la cosecha ellos venían a querer agarrar el fruto por el cual no habían trabajado. Eso es lo que hace el enemigo.
Cuando tú y yo nos esforzamos por buscar de Dios, ¿verdad? Nos hemos dado nuestra energía, hemos dado el esfuerzo, y cuando viene un momento de cosecha, el enemigo nunca se queda quieto. Él quiere venir a destruir lo que con tiempo se ha construido. Pero Dios le dijo a Gedeón: yo te he visto, varón esforzado y valiente. Y yo sé que Dios te mira a ti, mi hermano, mi hermana. A veces tú no te miras como esforzado, no te miras como valiente, no te miras como una mujer esforzada, pero Dios mira el corazón. Dios está mirando el corazón. Y cuando Dios mira el corazón, Dios usa tu vida para poder mantener a flote tu familia, para poder salir adelante. Por eso es la necesidad del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos, iglesia. No podemos. Dice la escritura en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice: puedo anhelar los mejores dones, hablar en lenguas, interpretar lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Y en Pedro se dice que el que no tiene amor, el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, necesitamos a Dios, necesitamos su presencia. Qué bonitos son los dones espirituales, pero los dones sin una relación con el que da los dones, eso simplemente queda como algo que solamente hace ruido. Varias veces a mí me han preguntado, y yo lo he dicho: pastor, ¿por qué muchas veces, verdad, Dios puede usar a una persona aunque no esté bien delante de Dios, aunque pueda estar en pecado? Porque los dones son irrevocables. Dice Dios en su palabra que son irrevocables. Dios no es como nosotros los papás, ¿verdad? Que nosotros con nuestros hijos les damos un regalo, le permitimos un teléfono, le permitimos algo, y conforme se portan se los quitamos. Y al ratito: no, tienes el teléfono, ahora no, ahora sí, ahora no. Y se los quitamos, les quitamos las cosas. Pero Dios no, Dios nos da los dones y Dios nos los entregó. Pero entonces, ¿por qué pueden seguir usándolo Dios? Pero también un día el Señor dijo: en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice el Señor que Él dirá: no los conozco. Porque el don es irrevocable, pero tú y yo necesitamos mantener la relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso una necesidad, ¿verdad?, es que no es opcional el buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. En capítulo 3, ¿verdad?, de Juan, se habla de esto. Dice que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la presencia, iglesia, del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando viene el enemigo y el enemigo quiere hacer algo en nuestra vida, Dios, el Espíritu Santo, clama dentro de nosotros. En Juan capítulo 3 se narra la historia de un hombre llamado Nicodemo, que era un principal de los judíos, dice la palabra. Y este vino en lo secreto a buscar a Jesús. Mire, Nicodemo dice que en lo secreto buscó a Jesús, pero Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. No vamos a poder, iglesia, avanzar, no vamos a poder profundizar en una relación con Dios si no le pedimos al Espíritu Santo de Dios. Lo que marca una diferencia en la vida es la presencia del Espíritu Santo. Miren, podrán haber dificultades, podrán haber procesos difíciles, podremos atravesar dificultades, pero agarrados de Él podemos atravesarla. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la presencia del Señor la que hace la diferencia. No es que no vamos a pasar por valles. Yo una vez prediqué acerca de los distintos valles de la vida, ¿verdad? Y el salmista habla del valle de sombra y de muerte. Pero hay valles que uno atraviesa donde uno no siente a Dios. Pero muchas veces esos son nuestras emociones, nuestros sentidos. Y Dios nunca dijo que lo íbamos a sentir todo el tiempo, pero Él dijo que iba a estar con nosotros todo el tiempo. A veces vamos a orar y vamos a sentir que Dios no nos escucha. A veces vamos a buscar su presencia y vamos a sentir que Él no está ahí, pero Él está allí.
Por eso en fe creemos que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros, que Él va con nosotros. Me encanta porque Dios le dijo a Josué: donde tú vayas yo iré contigo. Todo lo que pise la planta de tu pie yo te lo voy a entregar, Josué. Pero era la decisión de Josué el poder avanzar. En el libro de Hechos, capítulo 1, hay otro punto importante del por qué necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hechos capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice este verso: recibiréis poder. Para poder ser testigos de Dios, para poder hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que va a hablar por nosotros. A Pablo cuando era llevado ante el concilio y fue tomado preso, el Señor le dijo: no te preocupes por lo que habréis de decir, porque cuando llegue el momento yo pondré en tu boca las palabras correctas. A veces nosotros vamos a sentir que no sabemos cómo vamos a hablarle a alguien de Dios. Yo siempre les digo: cuéntales tu testimonio. Cuéntales cómo Dios ha sido bueno contigo. Cuéntales cómo Él te ha sostenido en medio de los procesos, en medio de las dificultades. Yo varias veces he dicho en la iglesia, ¿verdad? Si todos nos pusiéramos a contar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros procesos, ay, no acabaríamos en una noche. No nos alcanzaría una caja de pañuelos. Pero ¿quién ha estado con nosotros? Dios. Dios ha estado contigo. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. ¿Y sabes qué? No te va a dejar. Él no te va a dejar. Él está contigo y estará contigo siempre. Por eso en Efesios 5:18 que leímos, Él dijo: sed llenos del Espíritu Santo. Hay otra palabra en Lucas capítulo 24, verso 49. Ahí en Lucas refuerza lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lucas 24, verso 49, dice la Escritura: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es el que trae poder a nuestra vida, pero no para nosotros lucirnos, sino para nosotros ser testigos del poder de Dios. Amén. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. La vida no ha sido fácil, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Él siempre ha permanecido fiel a su palabra. Él permanece fiel a su palabra. Y nosotros creemos en su palabra, no por lo que hemos visto, sino que vemos porque creemos. Eso es la fe. La fe no es ver para creer, sino creer para poder ver. Cuando nosotros lo creemos, lo vamos a ver. Por eso aquellos familiares que aún no han conocido del Señor, que no quieren nada con el Señor, tenemos que creer en la palabra. Sí, Señor, yo los pongo en tus manos. Yo voy a caminar creyéndote. Yo siempre digo esto: la salvación es individual. Hay un momento que sí vamos a clamar por nuestra familia, por nuestros conocidos, pero si hay alguien que no quiere caminar con Cristo, camina tú. Avanza creyendo a la palabra, porque en aquel día el Señor nos va a pedir cuenta individual. Y no podremos decir: Señor, es que esto, Señor, es que lo otro, Señor, es que allá, Señor, es que pasó. No. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hicimos nosotros por el Señor? La palabra es clara, iglesia. Por eso en el libro de Marcos capítulo 16, ahí en el libro de Marcos 16 verso 17, hay otra confirmación de la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Es una promesa del Señor. Por eso yo decía esta mañana que cuando uno recién salió de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, venían con una mentalidad de esclavos. El pueblo de Israel había pasado 400 años en esclavitud. No tenía una mentalidad guerrera.
Y Dios le dice a Moisés: los voy a llevar por el desierto para que me hagan fiesta. Pero más adelante, años después, se levantan enemigos en contra del pueblo de Dios. Y Dios dice: yo no voy a destruir por completo a sus enemigos. Voy a dejar algunos para que el pueblo aprenda a pelear sus batallas. Cuando uno recién sale de Egipto, que representa el mundo, uno no puede a veces pelear las batallas espirituales. Pero cuando ya el Señor te ha llevado por procesos, cuando ya has visto que pasaste una necesidad y en medio de esa necesidad Dios te suplió, dices: ya sé cómo. Cuando pasaste un proceso difícil que era para tirarlo todo y decir: no quiero nada más, pero Dios te levantó del proceso, ya sabes que es Dios el que te ha sostenido. Y uno comienza a pelear las batallas, ¿verdad? Por eso hay una canción por ahí, ¿verdad?, que dice: así peleo mis batallas. ¿Cómo? De rodillas, buscando del Señor. Lo que no podemos nosotros lograr por nuestra cuenta, en oración lo podemos conseguir. Tenemos que ir al lugar secreto. Por eso Jesús dijo: cuando ores a tu Padre que está en lo secreto, ora a Él en lo secreto, pero Él te va a recompensar en público. Por eso cuando ven recompensas en tu vida, ¿verdad?, siempre decimos esta frase, y es muy común decirla: muchos conocen tu gloria, pero no tu historia. Muchos van a conocer dicen: wow, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te tiene aquí en esto, Dios te ha llevado. Sí, pero no sabes por los valles que he tenido que pasar. No sabes por los procesos que he tenido que atravesar. Pero Dios ha sido fiel contigo. Iglesia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros, dice él, dice: dejando todo lo que está atrás, yo me extiendo a lo que está delante. Dice: al premio del supremo llamamiento. Iglesia, ya nos falta poco para un día estar con el Señor. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir creyendo a la palabra. Vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir hablando del que cambia vidas, del que te sostiene, del que está contigo, del que no te ha dejado. Él está contigo. Dice ahí en el verso 18 del mismo capítulo. Bueno, ya lo leímos, 17 y 18. Pero Dios es fiel a su palabra. Jesús mismo, dice la Escritura, que cuando fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Ya hemos estudiado acerca de los símbolos del Espíritu Santo, pero uno de los símbolos es la paloma, ¿verdad? Pero mismo Jesús necesitó la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros para poder avanzar? Para poder creerle a la palabra, para poder decir: Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. Hay una cosa, iglesia, que el Señor dice en la Escritura también, que Él nos ha ungido. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar libertad a los cautivos. Amén. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso nos ha ungido el Señor. Hace tiempo yo prediqué el tema: ¿ungidos para qué? ¿Para que me vean que hablo en lenguas? ¿Ungido para que vean? No, somos ungidos para poder libertar, para poder ayudar a aquellos que están en necesidad, para poder decirle: mira, sí se puede. Y a veces te van a decir: no, pero tú porque no sabes de lo que... No, mira, lo que he vivido, lo que he pasado. Yo te puedo decir: Dios es fiel. Si Él me sostuvo en una temporada difícil, te va a sostener a ti. Si Él me sanó en una temporada difícil, te va a sanar a ti. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dice la Escritura también en Gálatas capítulo 5. Habla del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Va a haber momentos que vamos a sentir que no podemos más. Va a haber momentos que vamos a sentir que físicamente no damos para más. Yo no sé cuántas veces hemos pasado, yo sé que usted lo ha vivido también, esos días que físicamente uno no tiene energía y no quiere levantarse de la cama. Aleluya. Algunos lo vivieron hoy, después del fin de semana ocupado. Fue un fin de semana ocupado, pero gloria a Dios, porque Él nos da la fortaleza. Pero como siempre digo, una cosa es el cansancio físico, otra cosa es el cansancio emocional.
El cansancio físico puedes recuperarte con 8, 10, 12 horas de sueño. Con una buena alimentación, un buen descanso, te recuperas del cansancio físico. Pero ¿qué de aquel cansancio emocional? Cuando ya el alma, las emociones dicen no puedo más. Podemos dormir 10 horas, podemos dormir un día entero y hasta el hambre se va, porque las emociones no pueden más. Porque ya no hay fuerzas, ya no hay energía emocional para poder seguir. Y así me sentía yo en esa temporada, ya no podía más. Ya eran demasiadas cosas que habían pasado, demasiados procesos que había atravesado. Yo dije, no puedo más. Yo no sé si alguna vez has caminado por ese valle, el valle de la soledad, donde dices, ya no. Mire, una de las cosas que escribió un día Robin Williams, usted quizás ha escuchado de ese actor, Robin Williams. Fue un actor muy famoso en los Estados Unidos, ¿verdad? Hizo muchas películas muy famosas. Él era cómico y dentro de sus películas él podía hacer reír a la gente, hacía reír a la gente, pero al final de sus días él termina, ¿verdad?, de una manera trágica. Y una de las cosas que él escribió en sus últimos días dice, yo pensé que lo más difícil de la vida era terminar la vida un día solo. Dice, y me doy cuenta que no es más difícil terminar solo, sino terminar rodeado de gente y sentirse solo. Porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque uno puede estar a solas. Yo no sé cuántos disfrutan a veces quedarse a solas. Las mamás cuando los hijos se van a la escuela, cuando el marido se va al trabajo, cuando dice, ay, ahora sí, estoy sola en la casa. Y usted puede disfrutar estar a solas, pero podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. Y no es lo mismo estar a solas que sentirse solo. Y eso es lo que él escribía en uno de sus escritos. Y él decía, yo pensé que lo más difícil en la vida era terminar solo. Y dice, no, es vivir una vida rodeado de gente y sentirse solo. Porque la emoción, el corazón, ¿verdad?, el alma, donde están las emociones. Por eso Dios le dice al pueblo y nos dice a ti y a mí, uno de los mandamientos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma es donde están las emociones. El alma, por eso el salmista, el que más habla del alma es David. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En otra ocasión expresa el rey David, dice, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Y yo pregunto, ¿cómo puede estar un alma en una cárcel? El cuerpo puede estar en una cárcel, pero el alma, cuando un cuerpo está en la cárcel, pero el alma no, sucede lo que sucedió con Nelson Mandela. Un hombre que por más de 20 años estuvo preso en una cárcel, pero cuando salió de la cárcel, dentro de ella había leído libros, se había preparado y salió de una cárcel, y cuando sale dice, yo perdono a todos los que me hicieron daño, yo perdono, y terminó siendo el presidente de su nación. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede estar encarcelado, pero cuando el alma es libre para adorar a Dios. Mire cuánta gente está en una cárcel físicamente, pero dentro de la cárcel hay iglesias, se predica la palabra y ahí están escuchando la palabra de Dios. Por eso hemos levantado capellanes. Por eso Dios me ha permitido en estos años levantar más de 70 capellanes que hoy en día están predicando la palabra en las cárceles, están evangelizando dentro de las cárceles. Conocimos a una mujer. Ella no es pastora, no es ministra, ella es capellana nada más. No ministra en el contexto de tener una congregación, pero cuando la conocimos como capellana, ella simplemente iba a predicar a la cárcel de mujeres. Iba y predicaba en la cárcel de mujeres. Y hoy en día, a través de ese ministerio, se levantó una iglesia dentro de la cárcel. ¿Sabe dónde? Ahí en la cárcel, bautizando mujeres. Ahí en la cárcel, Dios obrando en los corazones. Pero todo eso es necesario, la presencia del Espíritu Santo. No podemos, iglesia, sin la presencia del Espíritu Santo, porque nos va a costar mucho más si no confiamos en Él y no dependemos de Él. Vamos a creerle a la palabra,
Vamos a creerle a la palabra. En esta ciudad yo sé que estamos en una temporada de barbechar, y eso yo lo tengo claro en mi corazón. Hay tiempo de barbechar. ¿Qué es el barbechar? Preparar la tierra. Y en esta ciudad estamos preparando la tierra. No es fácil. Yo no sé quién ha trabajado en campo, pero hoy la tecnología es más fácil. Pero cuando había que barbechar ahí con la yunta, ¿verdad? Ir con el arado abriendo los surcos, preparando. No era fácil, era difícil. Pero cuando uno veía la cosecha, wow, qué bendición de Dios. Cuando uno veía, ¿verdad? Iba, oiga, qué bonito, qué rico es comerse un tamalito de elote, ¿no? Yo digo, si le gusta el tamal de elote. Amén. Si no le gusta, bueno, pues ni modo, se lo pierde. Pero qué rico es un tamal. Oh, pero qué bonito es cuando uno lo siembra y mira la milpa. Y mira uno ahí la producción. Y mira lo que Dios te ha bendecido. Qué bonito es ahora ver a nuestros hijos, cómo Dios los está levantando, cómo Dios ha bendecido a cada uno de sus hijos, que tienen oportunidades que nosotros no tuvimos. No tuvimos muchas oportunidades, ¿verdad? El día viernes regresaban de este viaje misionero nuestra hermana Connie y Ashley, ¿verdad? Y decían, bueno, a la edad que tiene Ashley, los años que tienes, no los voy a decir, tú lo sabes, lo sabemos también, pero a su temprana edad ya haber hecho este viaje misionero. Pero veíamos esas imágenes, iglesia, gente en los basureros, gente buscando comida en la basura, buscando algo para poder sobrevivir, para poder vender, gente en necesidad. Fueron a una zona de las más pobres en Honduras. Esta semana hicieron ese viaje para bendecir a casi 400 familias, algo así, ¿no? 400 despensas que se otorgaron. Pero ¿sabes qué? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando uno mira, sobre todo cuando uno bendice a los niños, esa expresión de los niños, cuando uno mira el corazoncito de ellos, iglesia, Dios es fiel. Dios es fiel. El día de ayer estuvimos aquí preparando y todo lo que se hizo aquí en el evento, ¿verdad? Y vemos que Dios ha suplido. Creemos en las misiones, creemos en sembrar, creemos en bendecir. Como iglesia hemos bendecido iglesias en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en México. Hemos enviado recursos. Se hizo una pequeña siembra para Cuba también, ¿verdad? Se hizo para Cuba, pero queremos seguir haciéndolo. Desde hace años hemos venido sembrando en ministerios de misiones, enviando a ministerios de misiones, pero ahora queremos levantar misiones locales, y ahí es donde van a entrar los hijos. Amén. Y los adultos también, que puedan ir y volver. A menos que puedan ir, y al que ya no quiera volver, pues allá lo dejamos, a donde sea enviado. ¿Ah? Sí, porque hoy en la mañana me decían, yo voy, pero ya me quedo. Pues dele, allá lo dejamos. Si ese es el corazón, allá. Pero poder servir a Dios. Para eso el Espíritu Santo es el que en nuestro corazón dice, yo te he bendecido a ti. Ahora es tiempo de que tú bendigas a alguien más. Háblales de mí. Háblales de lo que yo he hecho en tu vida. Iglesia, qué bendición poder servir a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Refuerza esta palabra también, 1 Corintios 12, verso 8. Y dice ahí la palabra. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo. Yo enseñaba sobre la necesidad de los dones del Espíritu, y dice el apóstol Pablo que debemos anhelar los mejores dones. Usted pídale al Señor, Señor, ayúdame, dame este don, y pídaselo. Pero si a mí me pregunta, yo no le puedo decir qué don pedir,
Pero si yo le puedo sugerir uno, pida el don de servicio. Cuando tenemos el don de servicio, usted puede tener el de discernimiento de espíritus, pero con el don de servir, usted va a servir. Porque si tenemos dones, pero no los usamos para el servicio al Señor, solamente los tenemos guardados y están ahí sin usarse. Pero necesitamos nosotros, que fue lo que Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Y Él dijo, ejemplo les he dado. Qué bonito es poder servir a Dios. Si hay que ir al hospital, si hay que ir a la cárcel, si hay que estar en la casa de Dios limpiando, cantando, adorando, lo que hagamos, pero hacerlo para el Señor. Dice la palabra que todo lo que hagamos para los hombres, hagámoslo como para Dios, porque de Él viene la recompensa. Necesitamos más pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra también que aún en el libro de Hechos capítulo 17 eran sanados los enfermos por la imposición de las manos, porque el Espíritu Santo era el que hacía la obra. Dice Hechos capítulo 8 verso 17. Dice ahí la palabra, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo. Es importante que nosotros podamos recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Lo necesitamos, iglesia. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Decirle, Señor, yo necesito más de ti. Yo no sé, pero en muchas ocasiones, en muchos procesos, el Espíritu Santo es el que siempre nos ha sostenido. Dice la palabra que Él es nuestro guiador, Él es nuestro consolador. Y por eso necesitamos su presencia. Hechos 10:44 dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Se necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Por eso necesitamos pedirle a Él que nos llene más. Necesitamos más de su presencia. Iglesia, esta ciudad de Evangelia necesita aún más la presencia del Espíritu Santo de Dios. En esta ciudad hay gente que está sufriendo. Quizás no los vemos nosotros, pero hay gente que está atravesando dificultad. ¿Cuánta gente quizás está en medio de circunstancias que está esperando solamente algo que Dios haga para que ellos crean y sepan que Dios no se ha olvidado de ellos? Yo no sé ustedes, pero yo creo que en diferentes momentos hemos nosotros atravesado momentos así, donde necesitamos una señal de Dios, donde necesitamos ver algo de parte de Dios para que nuestro corazón, nuestra mente recobre fuerzas, recobre ánimos y decir: Dios no se ha olvidado de mí, Dios no se ha olvidado de mí. Yo les he contado que cuando nosotros llegamos al Evangelio fue hace varios años atrás, y Dios lo hizo a través de la sanidad de mi hermano. Mi hermano, los médicos dijeron que debía de tomar un medicamento de por vida, pero Dios sanó a mi hermano el último día de una campaña. Esas campañas que se hacían al aire libre. Yo no sé cuántos en sus países alguna vez fueron ese tipo de campañas. Yo sé que aquí en Estados Unidos a veces es un poco más difícil, pero allá en nuestros países se agarraban los parques y eran campañas no de un día, de 2 días, eran de 7 días. 7 días de campaña. El último día de la campaña, mi madre fue, porque mi abuela ya estaba, vamos. Y mi madre diciendo: si Dios no sana a mi hijo, no me hables de tu Dios. Y mi abuela le dice: pero si Dios lo sana, le vas a servir. Qué bueno es cuando hay una persona confiada en el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra, ¿verdad? Que la fe es creer lo que no vemos, como si fuera. Mi abuela creyó, y ese último día de la campaña Dios sanó a mi hermano. Y a partir de ese momento mi madre tiró todos los medicamentos, dijo: no más. Yo no recomiendo que lo haga si no tiene la convicción del Espíritu de Dios. Amén, porque hay cierta prescripción médica que hay que tenerla y hay que cuidarse la salud.
Pero mi madre, guiada por Dios, ese día tiró los medicamentos y dijo no más. Desde ese día hasta el día de hoy, mi hermano no ha necesitado un medicamento más. Y sabe, Dios ha seguido siendo fiel. Dios ha sido fiel. Nos ha tocado atravesar valles difíciles, momentos difíciles. Y no son fáciles cuando estamos en medio de ellos. Las tormentas nunca son fáciles. Pero si en nuestra barca está el que calma las tormentas, la tormenta podrá tardar un tiempo, podrá tardar una temporada. Oh, pero el que calma las tormentas, que está contigo, Él te dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él esté en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie y le dices: Espíritu Santo, así como el pueblo clamó y Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Te parece si cierras tus ojos ahí? Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero sí sé que si el Espíritu Santo está contigo, tú vas a avanzar. Tú vas a poder avanzar. No te vas a estancar, no te vas a quedar, porque Dios está teniendo cuidado de tu vida. Solo dile: Espíritu Santo, yo necesito de ti. Clámale a Él, iglesia. Clámale a Él en esta tarde.